Bien, pues buenos días a todos. Vamos en esta última semana a concluir el curso y a concluir también este tema de los principios de la doctrina social de la Iglesia que nos ha ido ocupando en estas últimas semanas. Y lo vamos a hacer precisamente con uno de los principios que, como define el compendio, el principio de la subsidiariedad, que está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la primera gran encíclica social. Las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia. Un principio que seguramente hemos escuchado y hemos leído muchísimas veces, ¿no? De hecho, hoy, esta mañana, leyendo una noticia de la Generalitat Valenciana, unas declaraciones del presidente de la Generalitat, hacía referencia precisamente a esto, ¿no? Hablando del tema de sacar adelante, ¿no?, la comunidad en ese tiempo de crisis económica y social, hablaba precisamente, ¿no?, de este principio de subsidiariedad, animando, ¿no?, a estas organizaciones intermedias, ¿no?, a poner también de su parte para poder sacar juntos adelante en búsqueda de ese bien común en este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Vamos, por tanto, a concluir, como os decía, como siempre hemos hecho en estas últimas semanas, definiendo un poco el principio y mañana dejándoos algunos artículos para que espero, ¿no?, aunque sea la última semana del curso, ¿no?, en la última clase, pues tengáis tiempo para poder leer, porque, como os digo, es un principio importante, ¿no? ¿Y qué es lo que busca proteger precisamente este principio? Pues lo que venimos hablando desde el primer día, la dignidad humana, ¿no? Precisamente la promoción de esa dignidad humana en la vida social, exige la tutela y el crecimiento de la libertad de las personas y de los varios grupos humanos, ¿no? Y por tanto, esa libertad es lo que este principio de subsidiariedad intenta defender. ¿Por qué? Porque no debe olvidarse, y lo hemos visto también a lo largo del curso, que por una parte las personas son los sujetos activos, podríamos decir, los responsables del proceso de desarrollo, de crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel social, ¿vale? Y por otra parte, debe favorecer la dignidad de las personas, es decir, sostener las expresiones agregativas, ¿no?, de todo tipo, a las cuales las personas confían una parte de su realización personal, ¿no? Como son las familias, las asociaciones, las realidades locales. Todo ello, ¿no?, son motivos por los cuales es necesario el defender, ¿no?, este principio de subsidiariedad, ¿no? Por una parte, que yo soy responsable, soy sujeto activo, responsable de mi crecimiento social y que, por tanto, yo debo actuar en consecuencia. Y, por otra parte, como decíamos al inicio del curso también, debido a esa sociabilidad característica de nuestro ser, ¿no?, un aspecto natural, como decíamos al inicio, que nos lleva a relacionarnos entre nosotros para poder buscar conjuntamente aquello que solos no podemos, que es el bien común. Por tanto, se deben favorecer, sostener las expresiones agregativas, ¿no? Es decir, todo aquello que sostenga el unirme con otra persona con el fin de conseguir parte de esa realización humana, se debe sostener, se debe defender, ¿vale? Así lo dice también el compendio en este punto 185, ¿no? Dice: es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, en definitiva, expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a la que las personas dan vida y que hacen posible su efecto crecimiento social, ¿vale? Todo aquello que me permita a mí crecer y que me lleva a unirme con otra persona en busca de un bien, evidentemente, del bien común, todo ello debe, por tanto, favorecerse, ¿no? Por eso, la doctrina cristiana, ¿no?, en sintonía con esa recta razón natural, recuerda, ¿no?, la insistencia de que el Estado y las fuerzas sociales no deben suplantar la iniciativa, la libertad y la responsabilidad de las personas y de los grupos minoritarios, ¿vale? Eso me parece muy importante, ¿no?, esta idea. O sea, la doctrina cristiana lo que debe favorecer es la actividad y la actividad agregativa de los miembros que forman la sociedad, ¿no? Pero una actividad que no debe ser suplantada por el Estado, ¿vale? No es que yo en una actitud pasiva me siento para que el Estado, para que las fuerzas sociales, ¿vale?, hagan aquello que yo
he decidido no hacer, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? La iniciativa, la libertad, la responsabilidad de las personas individuales y de los grupos minoritarios deben ser promovidas y el Estado, por tanto, no debe suplantarlo, ¿no? Sino que debe llegar, lo veremos ahora, donde esos individuos, donde esas asociaciones no llegan, ¿vale? Por eso, en el esquema que os he puesto, ¿no? En la carpeta del curso, veréis una cita que es muy importante también en la encíclica Quadragesimus Annus, ¿no? En la que define, podríamos decir, lo que es el principio de subsidiariedad, ¿no? De hecho, la Quadragesimus Annus es el primer documento magisterial a proponer explícitamente este principio de subsidiariedad. Y dice así: como no se puede quitar, el punto 79 de la Quadragesimus Annus, como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absolverlos, ¿vale? Leedlo. Quadragesimus Annus 79. No se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar. Tampoco es justo constituir un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo, ¿no? A una sociedad mayor, ¿no? Esta es la base del principio de subsidiariedad, por primera vez que se menciona en la doctrina social de la Iglesia y que después el magisterio, como veréis también en el esquema que os he puesto, ha ido desarrollando, ¿no? ¿Qué implica, por tanto, ese principio de la subsidiariedad? Implica dos aspectos, ¿no? Uno en sentido positivo y uno en sentido negativo. En sentido positivo, ¿qué implica? Implica el favorecer, podríamos decir, las iniciativas de las personas y los grupos minoritarios mediante la adecuada ayuda, de ahí el principio, ¿no? El subsidium, y la creación de las instituciones educativas, legislativas, estructurales, que permitan un desarrollo autónomo de la persona, ¿vale? Por tanto, ese principio, ¿no? favorece, defiende, ¿no? estas iniciativas de las personas y de los grupos minoritarios, ¿eh? Cuando hablamos de grupos minoritarios, asociaciones intermedias, como las llama también el compendio, nos realizamos a todas esas asociaciones. Recordáis que decíamos, ¿no? ¿A cuántos grupos, a cuántas sociedades podemos pertenecer cada uno de nosotros, ¿no? Y empezábamos hablando, pues desde el club de fútbol, de música, de danza, partidos políticos, seminario, ¿no? Es decir, todo aquello a lo cual nosotros podemos pertenecer, ¿no? Y que mediante la adecuada ayuda, mediante el adecuado subsidium, ¿no? y creación de estas instituciones, nos permite el desarrollo autónomo de cada uno de nosotros, ¿no? De esta manera, por tanto, los individuos, las comunidades de orden inferior, pueden desarrollar las propias funciones sin tener que cederlas a agregaciones superiores, ¿no? de las cuales se terminaría por ser sustituidos, ¿vale? Es decir, si yo no hago nada, se me limita mi iniciativa, mi libertad, mi responsabilidad, y por tanto esto, ¿quién lo asume? Lo asume alguien por encima, ¿no? Ejemplo chorra que podáis pensar en el seminario, ¿no? Que de nuevo, recordad que es un tipo de sociedad, ¿no? Es decir, si vosotros, ¿no? como seminaristas, no realizáis en vuestro seminario, en vuestra asociación, no realizáis aquellas actividades con vuestra iniciativa, con vuestra libertad que vosotros realizáis, al final un ente superior, ¿no? Es decir, pues el rector o los formadores, no sé qué, deben llevar a cabo aquello que vosotros, por pura iniciativa, todo aquello que permite el perfecto desarrollo individual, social, en busca de un bien común, me permite, si no se realiza, al final lo termina realizando un ente superior, ¿vale? Y por tanto, implica también, en sentido positivo, que las organizaciones más amplias asuman aquellas tareas que los individuos o los grupos minoritarios no pueden realizar, porque no llegan, ¿no? Es decir, los padres, por ejemplo, las familias, tienen un papel educativo, ¿no? en cuanto a sus hijos. Pero evidentemente, los padres de familia no pueden llevar a cabo esa tarea educativa, ¿no? En cuanto a educativa, entendémoslo a nivel de conocimientos, ¿no? de materias, Por eso el Estado crea una sociedad, ¿no? que es la estructura, digamos, educativa, en la cual los padres, porque ellos no pueden llevar a cabo esa tarea educativa 100% y con todos los recursos que se necesitan con sus hijos, lo hacen, ¿no? lo ponen en manos de otra estructura, ¿no? Una estructura superior, un ente superior, ya que ellos no pueden realizarlo,
pero sin ser sustituidos, ¿no? De ahí, por ejemplo, ¿no?, la importancia que en estos meses, en estos años, ¿no?, estamos defendiendo de la educación libre por parte de los padres, ¿no? Es decir, la tarea educativa es mía, como padre, ¿no? Es decir, los padres, las familias, tienen ese papel porque les corresponde, ¿no? Sin embargo, porque no llegan, porque no pueden realizarlo, es por ello que ellos ponen a sus hijos, ponen esa tarea que es suya, ¿no?, la de educar a sus hijos, la ponen en manos, digamos, de un ente superior, ¿vale?, que es el Estado, que crea esta estructura educativa, que son los colegios, los institutos, las universidades, para que los niños, los jóvenes, puedan recibir una formación con el fin de pues poder crecer y desarrollarse íntegramente como persona, ¿no? Por eso son los padres los que deben poder decidir la educación de sus hijos, ¿no? El Estado es un subsidium, es una ayuda, viene en ayuda de los padres para poder llevar a cabo la tarea que ellos no pueden realizar. Pero no deben sustituirlos, fijaos, todo este discurso que estamos haciendo en estos días en nuestro país, en estos meses, en estos años, ¿no?, sobre esa educación impositiva que quiere realizar el Estado y eliminando la clase de religión, eliminando todo aquello que no sea concorde a su modo de pensar, ¿no?, parte también de ahí, ¿no? Es decir, no, ustedes, Estado, están realizando un papel que yo les delego porque yo no llego, pero yo tengo todo el derecho, evidentemente, como padres, porque es mi deber natural, el de poder dar la educación que yo deseo para mis hijos. Y porque no llego, entran ustedes, Estado, para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Pero siempre como una ayuda, como un subsidium a aquella educación que yo deseo realizar, siempre que se encamina al desarrollo íntegro de los niños y de los jóvenes, al desarrollo propio de los jóvenes, ¿no?, y los niños, ¿no? Por eso también, por ejemplo, el seminario, ¿no? Es decir, los seminarios son esas estructuras que se crean. ¿Por qué? Porque el obispo, que debería ser el educador y es el responsable último de vuestra educación, porque no llega, pues se crean estas estructuras que son los seminarios, cada una con sus peculiaridades, con el fin de ¿qué? De poder llevar a cabo, ¿no?, esa tarea formativa, ¿no? Porque él no llega, ¿no? Porque el obispo, como tal, como una persona, no llega, y se crean esas ayudas para el obispo, ¿no?, para poder llevar a cabo vuestra educación como futuros pastores de la diócesis, ¿no? Pero por eso los rectores, ¿no?, están en estrecha colaboración, trabajan constantemente, ¿no?, en contacto con el obispo, ¿no? ¿Por qué? Porque el obispo es el encargado de velar por vuestra, ¿no?, educación. No son los rectores, ¿no?, los que se encargan de decidir, bueno, pues un tipo de educación, sino que es el obispo, ¿no?, como padre y pastor, el responsable último, ¿no? Por tanto, veis, ¿no?, ese concepto de subsidium como de ayuda, ¿no? Nunca como sustituto, ¿no?, sino como ayuda para, ¿no?, ese proceso de crecimiento y de desarrollo integral, ¿vale? Eso sería la parte positiva de este principio, ¿no? Pero también hay esa parte, digamos, negativo, ¿no?, que implicaría, ¿no?, el no restringir, ¿no?, el espacio de actuación autónomo de las personas y de los grupos sociales, ¿no?, que son expresión de ¿qué? Que son expresión de la subjetividad, de la iniciativa, de la libertad, de la creatividad, ¿no?, del ciudadano, y cuya libertad y responsabilidad no pueden ser suplantadas, ¿no? Es decir, el Estado no puede encargarse de ir cortando, ¿no?, constantemente limitando, ¿no?, la iniciativa y la creatividad de los ciudadanos, ¿no? Porque limita, el desarrollo también personal, ¿no?, creativo, profesional, laboral, social, ¿no?, de una sociedad, ¿no? Por eso, cuando ocurre una sustitución, digamos, por parte de los organismos superiores, esto se debe limitar simplemente a lo que es estrictamente necesario, ¿vale? De lo contrario, está tomando un papel pues que no le toca, ¿no? Los documentos de la Iglesia, como os decía, recuerdan, ¿no?, algunas actitudes necesarias para el principio de subsidiariedad que me parecen importantes, ¿no? Lo podéis ver en el compendio, en el punto 187, que quiero leerlo ahora con vosotros porque me parece importante, ¿no? Dice el compendio: con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público, ¿vale? Eso es lo que pretende defender, ¿no? Sigue diciendo: al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, ¿no? Es decir, todo tipo de centralización, burocratización, asistencialismo, son formas de suplantar, de eliminar esa libertad y esa creatividad de los ciudadanos. ¿Para qué? Para ponerse el Estado,
¿no? Para ponerse, como se dice vulgarmente, ¿no? El papá Estado, ¿no? Papá Estado, que es el encargado de hacer todo, mientras que yo simplemente pues me limito a ser un personaje pasivo, ¿no? A la espera de que el Estado haga, ¿no? Es ese estado asistencial que provoca esa pérdida, ¿no? De energías humanas y el aumento exagerado, ¿no? De los aparatos públicos para poder llevar a cabo esa tarea que deberían realizar, ¿no? Organismos inferiores, ¿vale? A la actuación del principio de subsidiariedad, dirá el compendio en el punto 187, corresponden, ¿no? Y ahí hace el elenco, ¿no? El respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia, ¿no? Importantísimo. La valoración de las asociaciones y organizaciones intermedias en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros. El impulso ofrecido a la iniciativa privada a fin de que cada organismo social permanezca con las propias peculiaridades al servicio del bien común, ¿no? Y así va haciendo todo el elenco, ¿no? De aquello que debe promover, ¿no? A lo que corresponde al Estado ese principio de subsidiariedad, ¿vale? La subsidiariedad es, por tanto, es un principio natural, pero su práctica, digamos, debe diferenciarse dependiendo del tipo de aplicación, ¿no? Pues una cosa es la aplicación de la subsidiariedad en la comunidad política, ¿no? Y otra cosa es, evidentemente, al interno de la vida familiar o al interno de la vida de la Iglesia, ¿no? Eso significa que la competencia de la autoridad depende, ¿no? De los fundamentos sobre los que se apoya dicha autoridad, ¿no? Pues si es la política, si es la familiar, si es la eclesial, ¿vale? Evidentemente la que podemos tocar con más, ¿no? Con más mano es la política, ¿no? Es decir, el Estado está para esto, ¿no? El Estado, la política, está para poder promover, ¿no? La iniciativa de estas asociaciones intermedias para que donde no llega él, donde no llegan esas asociaciones, entonces entra el Estado como ayuda, ¿no? Pero los responsables de ese crecimiento, de ese desarrollo personal, debe ser siempre la sociedad, los miembros de la sociedad, ¿no? De lo contrario, se da la vuelta, ¿no? al sistema, ¿no? Y pasa a ser el Estado el que constantemente va promoviendo con esas cargas de burocratización, de aparato, Entonces, es todo lo contrario, ¿no? El gobierno, la política, el Estado debe defender y debe promover constantemente, ¿no? Esas asociaciones intermedias. Consecuencia característica de la subsidiariedad es el otro principio, es el principio de la participación, que dirá el compendio que es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común, ¿vale? El bien de la participación, ¿no? Decíamos antes, yo no puedo quedarme absolutamente pasivo, ¿no? Sino que yo debo participar en el funcionamiento de este Estado, ¿no? Dice, de hecho, ¿no? Las personas son los sujetos activos, como decíamos antes, y responsables del propio desarrollo, tanto personal como también de aquellos grupos a los que pertenecen, ¿no? Cada uno de vosotros es responsable personal, ¿no? Diríamos de la propia formación como futuros pastores de la Iglesia, pero también de la de los demás, ¿no? No puede limitarse simplemente a lo mío y sin ser consciente y responsable, ¿no? De los que me rodean, sino que debo participar también en el crecimiento y en el desarrollo de aquellos que me rodean, ¿no? Por eso, todo hombre debe, por tanto, participar, ¿no? Colaborar con sus símiles, ya sea a la hora de edificar, de buscar el bien común, como también, como vimos, a la hora de hacer uso del bien común en la sociedad, a todos los niveles, ¿no? En el respeto, ¿no? A la identidad de cada persona que se basa en, como veíamos, en la dignidad, ¿no? La práctica de este principio, por tanto, es condición necesaria, ¿vale? Para una vida social más humana. Y por eso es un derecho, un deber, ¿no? Fundamental en todo orden social, ¿no? Que debería inspirar todo orden socioeconómico pues democrático, ¿no? A nivel personal, a nivel asociativo, a nivel estatal y a nivel internacional, ¿vale? Condición necesaria, la de que cada uno debe participar, ¿no? En este proceso con su libertad, con su responsabilidad, a la hora de buscar y de disfrutar incluso también del bien común, ¿vale? ¿Qué es lo que me hace falta a mí para que esta participación no sea una participación simplemente nominal, ¿no? Teórica, sino real? Hace falta una necesaria labor educativa, ¿vale? A todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y una serie de procesos estructurales que favorezcan la participación solidaria de las personas en el caminar, ¿no? En el funcionar de las diversas comunidades a las que pertenecen, ¿no? Sin una buena formación
esos individuos, esas asociaciones intermedias, no pueden llevar a cabo ese desarrollo, ese camino en búsqueda del bien común, ¿no? Entonces necesito tener una buena formación, ¿para qué? ¿No? Para que juntos, participando juntos en esa asociación, en ese estado, podamos llevar a alcanzar ese bien común, ¿no? Y que, por tanto, esas estructuras que se dan no sean estructuras burocráticas que ralentizan y que no sirven para nada, sino que de verdad puedan ser esas estructuras que permiten la participación de todos los individuos en búsqueda, ¿no?, de ese bien común, ¿vale? En este ámbito, ¿no?, como todos aquellos, ¿no?, a los que toca hacer referencia a la vida moral, es necesaria, por tanto, asumir, ¿no?, que la labor educativa es fundamental, ¿no? Es fundamental, ¿no?, el crecimiento personal en cualquier tipo de sociedad, y no solo puramente algo teórico, ¿no?, algo intelectual, ¿no?, sino incluso una formación moral para que verdaderamente de esa gestión de la vida pública surja la corresponsabilidad de todos los ciudadanos en búsqueda del bien común, ¿vale? ¿Cuál es ese aspecto importante, ¿no?, de esos procesos estructurales que deben favorecer la participación de cada individuo en la sociedad? Me parece que hay uno que es muy importante, ¿no?, y es mostrar la efectividad de esa participación en el día a día, en el funcionamiento del día a día, ¿no? Es decir, cuando nosotros realizamos algo y se nos muestra, ¿no?, se nos hace ver a los propios ciudadanos, ¿no?, o en la propia asociación, ¿no?, que aquello que yo estoy realizando verdaderamente es eficaz y, por tanto, que es un eslabón más de la cadena para poder alcanzar ese bien común, ¿no? Por tanto, aquello diríamos que es efectivo, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Cuando nosotros vamos obstaculizando, ¿no?, constantemente, ¿no?, esa cadena, cuando no mostramos la efectividad, cuando intentamos suplantar esa iniciativa, entonces lo que hacemos es desmoralizar, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, y por tanto paralizar, ¿no?, la iniciativa de la sociedad y de las asociaciones intermedias, ¿no? Por tanto, debemos luchar también, ¿no?, para que esos obstáculos, los veíamos antes, ¿no?, un Estado que quiera suplantar la educación, por ejemplo, de todo un país, de todo un sistema educativo, ¿no? Eso es un obstáculo, ¿no?, a la hora de la libertad, ¿no?, de los ciudadanos, a la hora de educar, ¿no?, respecto a las familias, a sus propios hijos, ¿no? Y se dan, evidentemente, en cualquier tipo de régimen totalitario o dictatorial que nosotros podamos ver, ¿no? El régimen dictatorial o totalitario, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Se eliminan las libertades ciudadanas, ¿no?, para poder implantar, ¿no?, una forma de hacer, una forma de pensar, una forma una estructura propia, ¿no?, en la que se limita la actuación de los ciudadanos y de cualquier tipo de asociación intermedia, ¿no? Y los vemos, por desgracia, todavía en tantos y tantos estados totalitarios, dictatoriales, en los que la participación no se favorece, sino todo lo contrario, ¿no? Y también hay otro tipo de obstáculos, ¿no?, en aquellos países, por ejemplo, en los cuales este derecho se anuncia solo formalmente. Pues se puede ver en algunos países como el nuestro, ¿no?, pero sin la posibilidad práctica de poder ejercitarlo de verdad, ¿no? No somos un país libre, pero una libertad entendida, pues, como la entienden algunos, ¿no? No como realmente debe ser, respetando todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? O donde, por ejemplo, ¿no?, hay una hipertrofia tal del aparato burocrático y de la mentalidad burocrática que hace difícil, ¿no?, el hecho de actuar de una manera participativa, ¿no?, y eficaz en la vida social y política, ¿no?, porque es tan complejo que al final mi forma de participar se torna imposible, ¿no? Y eso que hace, de nuevo, limitar mi actividad, ¿no?, sea porque me obstaculizan, ¿no?, de manera formal, sea porque me obstaculizan de una manera, a lo mejor, no teórica, pero sí real, o sea simplemente porque el aparato es tan complejo que al final yo no entro, ¿no?, a poder colaborar, ¿no?, a poder participar con los demás en búsqueda de este bien común, ¿vale? Digamos, esto sería el fundamento. Os invito a que leáis los puntos del compendio que os decía, que leáis también el esquema que os he puesto en la carpeta, que leáis también en el manual donde aparece, ¿no?, este principio de subsidiariedad, que creo que me parece que es sencillo, pero que al mismo tiempo es fácil que no nos demos cuenta cuando se obstaculiza y cuando se limita nuestra participación en la sociedad, y he puesto algunos ejemplos. Y mañana os voy a poner algunos interesantes artículos para que os puedan ayudar también en el concreto, ¿no?, en el día a día, a ver casos más claros, ¿no?, de cómo se aplica este principio, para que podáis tener también, ¿no?, como hemos dicho en estas últimas semanas,
podáis hacer vosotros, ¿no? Ese trabajo vuestro, ¿no? Mental, de poder hacer toda la composición con la doctrina que nos da la Iglesia, ¿no? El compendio y los diferentes documentos, con este pequeño esquema que os he dejado, con el manual, con esta pequeña presentación de los puntos más importantes, y mañana con algunos artículos más que podéis trabajar y de los cuales estoy convencido que os van a ayudar para poder realizar el trabajo. Entonces mañana os invito a que hagáis este trabajo, y mañana os explico los artículos que os voy a incluir en la carpeta. Pues nada más, hasta mañana si Dios quiere.